Hola a todos. Hoy es lunes 15 de diciembre. Today is Monday, December 15th. Chico, ¿qué pasó? Voy adelantado con el horario hoy. I don't know what's going on. We're traveling. Estamos viajando en el tiempo. Voy a cambiarte el nombre a Marty McFly. Marty McFly. Yeah, today Sí, hoy es 15 de diciembre de 2025 y nuestro querido amigo Larry C. Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido, Larry. Larry. Yep, I'm here. Sí, aquí estoy. Ponte las gafas de sol. Me puse la camisa llamativa. Exacto. Exactly. And please subscribe and hit like button helping us reaching more people. Y por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Puedes seguir a Larry en sonar21.com y en su canal de YouTube, Sonar Currents. Pondré el enlace a su canal en la descripción del video. Great. Larry está haciendo muchas entrevistas excelentes allí. Larry, Larry, déjame empezar con lo que ocurrió los días 12 y 13 de diciembre. Rusia atacó a Ucrania con un total de 495 misiles y drones, uno de los ataques más devastadores hasta ahora, en mi opinión. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué pasa por la mente del ejército ruso y de quienes elaboran estas estrategias en Ucrania? You know, those making these strategies in Ukraine. Well, it's a war of attrition. And let's just make a. Bueno, es una guerra de desgaste. Y hagamos una observación. Sí, lanzaron 495 cohetes, misiles y drones y causaron daños, pero no provocaron el colapso de Ucrania. Así que veámoslo al revés. Ya sabes, si Ucrania hubiera hecho algo similar contra Rusia, Occidente diría, vaya Rusia, están en las últimas, van a colapsar en cualquier momento. Así que quiero decir, esto simplemente demuestra que Rusia está en una campaña constante de desgaste. Its menschmer kapacitet hinändern för en stängt. Kroatin, Atmimi, Bracing. Operate in cities. I mean, Odessa right now is without electricity. Means water's not getting pumped. Significa que no se está bombeando agua. Vaya, eso es un verdadero problema cuando vives en un condominio o en un edificio de apartamentos de 10, 15 o 20 pisos. Cuando llega el momento de tirar de la cadena, no hay descarga, o tendrás que subir cubos de agua por las escaleras, porque el ascensor, bueno, eso supone una carga tan grande para la gente que empezarán a abandonar la ciudad. Lo cual, ya sabes, creo que puede formar parte ahora de la estrategia rusa, francamente, obligar a los ciudadanos a salir de esas ciudades para poder atacar con más libertad. They'll be able to attack more freely. I have heard from a couple of Russian. He oído a un par de soldados rusos decir que en el pasado sentían que tenían las manos atadas debido a órdenes de arriba que limitaban los daños en las zonas civiles. No decían que no les importara o que quisieran matar a civiles. Solo señalaban que las reglas de enfrentamiento bajo las que operaba Rusia los habían limitado. Así que este último ataque, 490 misiles y cohetes, es aproximadamente la mitad de lo que Rusia estaba haciendo, digamos, hace un mes. En Ucrania capacidad reportes de este tipo de operación. Y Ucrania ya no dispone un sistema de defensa aérea suficiente para contrarrestarlo. Ukraine doesn't have any air defense system left to counter it. Yeah. And we had Sí, y tuvimos una reunión después de todo entre Steve Witkoff, Kushner y Zelensky. Lo sorprendente fue ver al director ejecutivo de BlackRock participando en ella, ya sabes. CEO being part of, you know, Shocker. Where did he come from? I mean, well, look. we've known Increíble. all of ¿De this. dónde ha salido? You know, one of the Bueno, mira, things esto lo hemos sabido desde el principio. it's all about the money. Todo esto va, ya sabes, de una de las cosas que he repetido muchas veces. Todo gira en torno al dinero. Reap enormous BlackRock hizo una gran apuesta pensando que iba a obtener enormes beneficios de Ucrania. ¿Pensarías que un tipo como Larry Fink, que es multimillonario, se sentaría de verdad, conseguiría información fiable, haría algo de planificación, se aseguraría de tener los datos correctos? Pues no, se tragaron las historias de excremento bovino que se estaban difundiendo. Es cierto. Así que resulta un poco irónico ver esto. Pero bueno, no es la primera vez que veo a un multimillonario de Wall Street hacer alguna tontería. First time I've seen a billionaire on Wall Street do some stupid stuff. And just because you think they're smart, I saw that. Y solo porque creas que son inteligentes. Lo vi con Bill Ackman y su posición corta en Herbalife.
Eso nos desvía un poco del tema, pero hay otro multimillonario que hizo algunas suposiciones sobre una empresa y no realizó la investigación necesaria para saber con qué estaba tratando. Pues bien, en este caso, Larry Fink no investigó lo suficiente para reconocer que el ejército ruso era bastante poderoso y que iba a derrotar a Ucrania, hiciera lo que hiciera Ucrania. Esto se podía ver desde el principio, y aún así él se tragó la propaganda occidental que decía que Rusia era como una anciana chacosa incapaz de enfrentarse a Occidente, llena de generales incompetentes y corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora va a perder la camisa. And now he's going to lose his shirt. Yeah. They talk for 5 hours. Sí, hablaron durante 5 horas. Podemos suponer que profundizaron bastante en la situación en Ucrania. ¿Crees que, después de todo, dado que por un lado vemos que Rusia quiere que los ucranianos se retiren de Donbass y Donetsk, si no me equivoco, y por otro lado, Rusia dice que se retiraría de Kharkov, Sumy y esas regiones, eso está ocurriendo? Is that happening? No. Is that the outcome of the talks? None of that. No. ¿Ese es el resultado de las conversaciones? No, no. Nada de eso está ocurriendo. Rusia no se está retirando de ningún sitio. Rusia no va a retirarse hasta que, bueno, podría considerar retirarse de Kharkov y Sumy sí, y es un gran sí. Ucrania retira inmediatamente sus tropas de Gerson, Zaporizhia y Donetsk. Ya no están en la contienda allí. Los rusos han recuperado todo eso, pero Ucrania ha insistido en que no va a hacerlo, así que Rusia va a seguir avanzando. Realmente están a punto de atravesar Zaporizhia, moviéndose muy rápido en las próximas semanas. Ucrania es una nación moribunda, finge que sigue viva, pero está muriendo. Y cuanto más se prolongue esto, más va a perder. Es así de simple. The longer this goes on, the more they're going to lose. That's simple. ¿Es la elección presidencial en Ucrania una preocupación inmediata para los rusos? No, if No. it's legitimate, Sabes, si se trata de unas elecciones legítimas, y los ucranianos, el sector derecho, el batallón Azov, los banderistas, esa multitud neonazi, si ellos prevalecen, entonces probablemente el mundo seguirá adelante. Rusia no va a aceptar poner fin al conflicto sin asegurarse de que el gobierno que tome el poder no vaya a representar una amenaza para ellos más adelante. Y este movimiento ultranacionalista, de extrema derecha, bueno, ni siquiera sé por qué lo llamas de extrema derecha, pero tiene una naturaleza neonazi. Rusia no va a tolerarlo. No van a convivir con eso. No más de lo que al final de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, Estados Unidos, entraron en Japón y dijeron, sí, pongamos de nuevo a todos esos militaristas que empezaron la guerra al mando del gobierno. De ninguna manera. Al vencedor, el botín. A Rusia le gustaría resolver esto diplomáticamente si puede, pero creo que hay una creciente conciencia de que tendrá que resolverse por la vía I militar. think they realize there's a growing realization it's going to have to be settled militarily. Yeah. How do you evaluate, Larry? ¿Cómo evalúas, Larry, la situación con Europa? Porque Europa, por un lado, quiere ayudar a Ucrania y participar en la reconstrucción de Ucrania, pero por otro lado, no quiere pagar por ello. Están dispuestos a pagar por la continuación del conflicto, pero cuando se trata de la reconstrucción, hablan de utilizar los activos rusos en Ucrania. ¿Crees que el tono por parte de los europeos está cambiando de alguna manera? No, se trata de los activos rusos. No, it's In terms becoming of using the Russian assets. well. Right now, what we're seeing is there is no European. Bueno, ahora mismo lo que estamos viendo es que no existe un punto de vista europeo único. Hay una división. Tienes al menos 3 países, aunque más pequeños. Hungría, la República Checa y Eslovaquia. No quieren participar en una guerra con Rusia. Les gustaría tener relaciones normalizadas y lazos económicos con Rusia. Son Scholz, Macron y Starmer, el Reino Unido, Francia y Alemania, los mayores instigadores y agitadores. Y luego, en el lado de la UE, están von der Leyen, ya sabes, yo prefiero aficionada a mentir, y Kaja Kallas. Así que, ya sabes, hablan mucho, lo hacen de una manera muy beligerante. Pero ¿qué pueden hacer realmente? Belligerent fashion. But what can they do? I mean, they have no. Quiero decir, realmente no tienen ningún poder militar de importancia. Tienen algunos números sobre el papel,
Pero en cuanto a capacidad real y mandos sólidos que puedan desplegarse en el campo y organizar fuerzas, no disponen de eso. Aún así, siguen intentando provocar una guerra con Rusia. Parece que esa es su única jugada ahora mismo. Mientras tanto, Rusia, creo que Putin, Lavrov y el resto del equipo de seguridad nacional están completamente hartos. Han perdido toda la paciencia con los europeos. Los ven como un pequeño chihuahua ladrador, agresivo, intentará morderte, pero al final, más que una amenaza militar inmediata, son una molestia. They're more of a nuisance than an immediate military threat. What's good about the Putin administration that Lo bueno de la administración de Putin es que siempre están dispuestos a hablar, a negociar. Y en mi opinión, nunca le dirían que no a Europa si Europa decidiera cambiar su actitud respecto a Ucrania o quizá encontrar una mejor solución para Ucrania. Ya sabes, están hablando con los estadounidenses y también hablarían con los europeos si los europeos decidieran ir en esa dirección. If Europeans decide to go in that direction. Yeah, no, I agree. Yeah, but look, Europe's Sí, no, estoy de acuerdo. Pero mira, Europa se está suicidando. En lugar de importar petróleo y gas baratos de Rusia, están recurriendo a fuentes alternativas, lo que aumentará significativamente el precio de ese combustible. Y eso se traduce en un menor crecimiento económico y probablemente en una mayor inflación. Así que obtienes lo peor de ambos mundos, una economía rezagada y precios en alza. Y lo están haciendo a sabiendas. Creen que pueden perjudicar a Rusia. Sí, no vamos a comprar más tu producto. Y Rusia responde, de acuerdo, perfecto, lo venderemos en otro sitio. Sabes, escribí sobre esto anoche. Esta era realmente la visión de Sergei Karaganov. Es el director de una de las nuevas escuelas económicas de Rusia, un politólogo. in Russia, political scientist, and he's been advocating Y ya sabes, él ha estado defendiendo este giro hacia el este, que básicamente dice, mira, pasamos 300 años intentando, ya sabes, congraciarnos con los europeos, tratando de ser parte del grupo europeo. Queríamos formar parte de su club, y los europeos no querían, el resto de Europa no quería tener nada que ver con Rusia, básicamente. Ya sabes, esa arrogancia, son solo un montón de eslavos, no son tan inteligentes ni tan refinados y cultos como nosotros. Y en realidad, parte de esto se remonta a la división religiosa entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Ya sabes, ambas son cristianas, pero lucharon y se separaron por la interpretación del Espíritu Santo. Así que, durante 300 años, Rusia intentó, por así decirlo, ganarse su favor y fue rechazada constantemente. tried to, if you will, ingratiate itself and was constantly rejected. And so Karaganov says, no, our future's to the east. Our future's Y así, Karaganov dice, no, nuestro futuro está en el este, nuestro futuro está con China, nuestro futuro es desarrollar Siberia. Sabes, Rusia es un territorio vasto con recursos naturales casi incalculables, y forjar lazos con China e India, que probablemente sean, digamos, esfuerzos de colaboración. Hacia ahí se están moviendo, y van a ignorar a Europa tanto como puedan hasta ese momento. Si Europa decide desplegar armas que puedan amenazar, armas nucleares que puedan amenazar la supervivencia de Rusia, entonces verás a Rusia actuar, y actuar con decisión contra Europa. No van a, sabes, por ahora han sido muy cuidadosos en intentar no matar a ciudadanos ucranianos, a pesar de la propaganda occidental que dice lo contrario. Pero si se trata de una lucha con Europa, matarán a civiles europeos sin dudarlo. Actually, when we look at the NSS, En realidad, cuando observamos la NSS, la Estrategia de Seguridad Nacional, el punto positivo es que hay un reconocimiento de la realidad en Europa y en Ucrania. Pero lo negativo es que siguen persiguiendo un juego de suma cero por parte de Estados Unidos. No ven mucha asociación. Lo que quieren es dominación, ¿sabes? Bien, eso va a ayudar a Estados Unidos. Mencionaste a este estratega ruso, Karaganov, ¿verdad? Me gustaría saber cuánto de lo que ocurre en Rusia se informa realmente en Estados Unidos, porque parece que nos importa mucho. No, no. Or they don't care about that. Russia, where's that? The Russia. The only news that'll be Rusia, reported in the United States- las únicas noticias que se informan en Estados Unidos sobre Rusia son las negativas. Ya sabes, tienen enormes colas para la gasolina, las tiendas están vacías, el ejército se está desmoronando. Ese es el tipo de cosas que se publican. Y, en su mayoría,
Todo eso es, por así decirlo, propaganda occidental. Hay muy poco interés en intentar explicar realmente qué es Rusia, cómo son sus gentes, cuál es su cultura. Sabes, el estadounidense medio todavía cree que Rusia es un estado comunista, cuando en realidad no lo es en absoluto. Y realmente existe una brecha cultural entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a la forma en que los rusos tienden a ver el mundo y cómo se relacionan con otros países. And working with other countries. Whereas, as you noted, the United Mientras States que, como señalaste, Estados Unidos tiene un modelo basado en lo que yo llamaría una explotación colonial. ¿Qué podemos sacar de los demás? Necesitamos controlar, necesitamos dominar. Esos otros países tienen que hacer lo que queremos que hagan. No pueden seguir su propio camino. Tienen que estar sometidos a nosotros. La mentalidad rusa es mucho más colaborativa. Por ejemplo, cuando trabajan con Irán, no van a los iraníes y les dicen, escuchad, así es como lo va a hacer. No, se basa en respeto mutuo y en la disposición a cooperar. Trabajáis con vosotros, para que hacéis lo que tenéis que hacer. cooperate with you, but we're not going to come in and tell you what to do. We're not going to order you around. No vamos a darte órdenes. Es una mentalidad colaborativa, ¿verdad? Anoche escribí sobre esto en relación con ese tema. Tuve una conversación la última vez que estuve en Moscú con Vyacheslav Fetisov. Fetisov es una leyenda del hockey ruso, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos. Lo que describió cuando dejó la Unión Soviética en 1989 y se le permitió venir a Estados Unidos para jugar con los New Jersey Devils, fue lo sorprendido que quedó por lo que él llamaba el enfoque occidental, el canadiense-estadounidense del hockey. Todo giraba en torno al individuo. Todo se centraba en que una persona fuera la estrella. One person being the star. And because he said, I came out of a system that Dijo, salí de un sistema que daba importancia al trabajo en equipo, en el que teníamos que funcionar como una unidad. Sí, uno de nosotros podía ser un jugador superior, pero no se trataba de que yo fuera la estrella. Se trataba de cómo trabajo con mi equipo, con mis colegas, con mis camaradas, cómo cooperamos para ser una unidad completa. Esa es una mentalidad diferente y afecta la forma en que interactúas con la gente. Así que lo que realmente estamos viendo es esta mentalidad individualista de tengo que ser la estrella. Eso es parte de lo que está matando a Occidente. Y ya sabes, estamos presenciando el final de ese sistema. No va a terminar la próxima semana, ni el próximo mes, ni siquiera dentro de un año, pero está muriendo. Y está muriendo justo delante de nuestros ojos. In front of our eyes. Here is Larry what German Esto es lo que dijo el canciller alemán Merz. Cree que la era de la Pax Americana está llegando a su fin. Estaba en una fiesta en Múnich y durante ese evento dijo esto. Puedes verlo en los subtítulos. Sind für uns in Europa Yeah, it seems that Si quis proteger sus propios intereses. ihre eigenen Interessen wahr. yeah. Oh, there's an unusual concept. Sí, oh, qué concepto tan inusual. Vaya, los estadounidenses persiguen sus propios intereses. Dios mío, eso es tan único en los asuntos internacionales. Quiero decir, ¿quién más hace eso? El hombre es un idiota. Santo cielo, ya sabes. Oh, ¿y qué está haciendo Alemania? Si mal no recuerdo, el himno nacional era Alemania, Alemania por encima de todo. Alemania por encima de todo. Qué hipócrita. Lo siento. What a hypocrite. Sorry. Yeah. But it seems that Sí, pero me parece que cuando miro, por ejemplo, a Merz y a otros líderes europeos, están aceptando la realidad, hablan un poco de ello, pero no se ve una interpretación real de esa comprensión o interacción. Aún así, parece que siguen actuando en una especie de negación. they're acting in some sort of denial. Bueno, desde luego no están en contacto con la realidad. Adelante. Go ahead. If you think Si piensas así, tienes que actuar en consecuencia con lo que estás diciendo. No veo que eso esté ocurriendo. Yeah, well, look at the public opinion. Sí, bueno, mira las encuestas de opinión pública sobre Starmer.
está bajando como un 13%. Macron ronda el 19%. Merz, ya sabes, un 25 o 26%. Así que tenemos este fenómeno en el que estos países están siendo dirigidos por líderes que son completamente despreciados y detestados. No tienen ningún mandato popular en absoluto y por tanto están siguiendo una agenda completamente desvinculada de lo que quiere la mayoría de sus respectivas poblaciones. En mi opinión, esto es una forma de locura. This is a form of insanity, in my view. Larry, has mencionado que hay algún tipo de división en Europa. ¿No crees que también está ocurriendo algo entre Alemania, Francia y el Reino Unido? Porque no los veo totalmente alineados entre sí. No, but they are. No, pero incluso tienen diferencias con la ULE. Con von der Leyen presionando para confiscar los activos rusos, ha habido cierta resistencia por parte de Macron e incluso de los principales bancos europeos a hacerlo. Así que no están unidos en ese frente. Y realmente tampoco han elaborado una estrategia militar unificada. Ya sabes, como hemos comentado antes, quieren que Ucrania aporte todos los soldados. Oye, forma un ejército de 800.000 hombres. Y ahí está Ucrania, con básicamente una décima parte de la población de esos tres. No se está aplicando un pensamiento racional a la política exterior en Europa. Todo es emoción, un odio hacia Rusia. Y creo que parte de ese odio se basa en el enfoque de Rusia hacia lo que podríamos llamar valores tradicionales. Europa se ha convertido en un auténtico espectáculo en cuanto a su adhesión ideológica. Sabes, Alemania está sufriendo de una manera en que ningún otro país lo está haciendo ahora mismo. No sé si viste el informe del Financial Times que dice que Volkswagen va a cerrar una planta en Alemania por primera vez en 88 años. Sí, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pero no pudieron sobrevivir a Merkel y Olaf Scholz. Son impactos enormes. Ya sabes, cuando miras a la sociedad como la economía de Alemania. ¿Cómo va a ayudar eso a Merz? No lo sé. Pero eso no se traduce en un dolor financiero inmediato para el alemán promedio, debido a su sistema, la red de seguridad que existe. La gente empieza a recibir dinero del gobierno y aún así se va de vacaciones. Pero, en el proceso, Alemania tiene que endeudarse cada vez más. Así que la deuda, las obligaciones exteriores de Alemania, está aumentando rápidamente. Y un día de estos volverán a los tiempos de la República de Weimar, cuando hubo hiperinflación y la economía se estaba derrumbando. La trayectoria en la que se encuentra Alemania no es buena, porque no es solo Volkswagen la que ha cerrado. Están perdiendo varias industrias, y algunas están haciendo las maletas y trasladándose al extranjero. Alemania, que una vez fue realmente un milagro tras la Segunda Guerra Mundial, reconstruida y convertida de nuevo en la potencia industrial de Europa, ya no lo es. En Europa, se está Ucrania se una a la UE en 2027. Y viendo la Europa actual, supongamos que todos están de acuerdo en que Ucrania se una. Pero, ¿está realmente preparada la UE para eso? Ucrania va a ser peor que cualquier pesadilla que hayan tenido hasta ahora. Sí, están incorporando una economía disfuncional, una nación en ruinas, cuya población se encamina hacia la extinción. No tienen una tasa de natalidad que pueda reemplazar a la población. Y el número de muertos que los rusos han infligido al ejército, junto con el número de personas que han huido al extranjero, ya sabes, hemos hablado de esto antes. De lo que era la población de Ucrania, digamos, hace 15 años, ahora se ha reducido a menos de la mitad. Era de unos 43 millones, ahora ronda los 19 millones. Eso no es sostenible. Y aún así, Europa quiere incorporarlos a la UE.
Puedo imaginarme a Rusia, en cierto modo, diciendo, vale, adelante, sí, podéis quedaros con ellos. Sería una cosa si estuvieras incorporando, si dijeras, oye, tenemos un club y queremos traer a este tipo. We've got a club, and we want to bring in this guy. He's handsome, he's rich, he's a Es great guapo, athlete, es rico, es un gran atleta. Hombre, ya sabes, está bien educado, tráelo. No, esto es traer al país que es pobre, drogadicto, sin dinero, con mala salud, ya sabes, cáncer de hígado. A ese es al que vas a traer a tu club, porque en el pasado, los europeos como Larry Fink, de quien hablamos antes con BlackRock, contaban con controlar Ucrania. Era uno de los 5 países más importantes del mundo en cuanto a recursos naturales, así que tenía una riqueza potencial considerable, que era lo que todos codiciaban de todos modos. Pero a medida que continúa la ofensiva de Rusia, está controlando cada vez más lo que antes eran recursos ucranianos. It's controlling more and more of what used to be Ukrainian resources. But in terms of the nature Pero en cuanto a la naturaleza de la cooperación entre Ucrania y los europeos, específicamente con la inteligencia británica, como hemos sabido, el jefe del MI6 dijo que no abandonarán a Ucrania. No importa qué tipo de acuerdo se alcance allí, seguirán cooperando con Ucrania. Eso significa que tendrán a sus agentes en el país. No sé, quizá en Odessa y en otros lugares. ¿Cómo va a percibir eso Rusia? ¿Tienen algún tipo de línea roja respecto a cómo el gobierno británico podría, ya sabes, empeorar la situación en Ucrania o provocar nuevos tipos de conflictos dentro de la sociedad? Algo que pudiera influir en cualquier acuerdo si finalmente deciden poner fin a la guerra en Ucrania, llegar a un entendimiento. No veo que la presencia de la inteligencia británica sea beneficiosa para el futuro de Ucrania. Look, this is déjà vu all over again. Mira, esto es un déjà vu otra vez, para citar a Yogi Berra. En 1948 y 1949, la inteligencia británica trabajaba para crear y fomentar una guerra civil en la Unión Soviética, utilizando Ucrania como plataforma para ello. A los soviéticos les llevó entonces unos 7 u 8 años reunir a los colaboradores y derrotarlos. Así que, ya sabes, esto no es nada nuevo. ¿Y los intentos británicos de hacer eso ahora? Bueno, los rusos son bastante buenos en contrainteligencia. Tienen un pasado lleno de historia. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial alimentaban a los alemanes con desinformación. El jefe de la inteligencia alemana era un tipo llamado Gehlen. The head of German intelligence was a guy named Gehlen, and Gehlen thought he had this super secret source. Y Gehlen pensaba que tenía una fuente súper secreta conocida como los Balcanes. Bueno, resulta que esa fuente súper secreta era en realidad judía. Creo que era húngaro o quizás serbio, pero pertenecía a una de esas comunidades. Era judío y estaba siendo dirigido por la inteligencia soviética. Así que, ya sabes, los soviéticos y ahora los rusos tienen unas capacidades de contrainteligencia bastante buenas. Han demostrado que, cuando entran en combate con uno de estos movimientos subversivos o insurgentes, luchan para ganar. Tienen experiencia en ello. Lo hicieron en Chechenia durante la Guerra Civil Chechena. During that Chechen civil war, and if it comes to pass that the Brits try to, Y si llega el caso de que los británicos intenten, ya sabes, mantener viva la insurgencia en el oeste de Ucrania, Rusia se ocupará de eso también. Ya sabes, no se alteran, tienen una larga historia de lidiar con esto. Y ese ha sido parte del problema. ¿Qué demonios de interés tiene el Reino Unido en Ucrania? Vamos, esto es pura intromisión británica. El Reino Unido ha sido una maldición, una auténtica maldición, para mal mundo respecto a la explotación de pueblos en África y, en particular, en Asia. La herencia colonial de los británicos es una mancha completa sobre el país, pero se acostumbraron a gobernar el mundo. But they got accustomed to ruling the world, and it's been a. But what has happened in the course of the 20th Lo que ha ocurrido a lo largo del siglo XX es que las 2 guerras mundiales los destrozaron. Realmente les cortaron de raíz los cimientos de su imperialismo. Y ya sabes, ahí está el Reino Unido, muriéndose lentamente. Es una cultura tan extraña ahora mismo, donde veneran a este rey, o antes, a la reina, y celebran ese legado, mientras culturalmente están cambiando con la llegada de inmigrantes.
Es en cierto modo la compensación por la era colonial. Algunos de sus antiguos súbditos coloniales están llegando ahora al Reino Unido y cambiando por completo su rostro. Pero ya sabes, el MI6 es como una enfermedad. Seguirá intentando infectar hasta que sea destruido. It's going to continue to try to infect until it's destroyed. At some point during the war in Ukraine, I Ajá, was thinking sabes, that en algún momento, durante la guerra en Ucrania, pensaba que el gobierno de Polonia se estaba volviendo muy radical hacia los rusos. Pero hoy, cuando miro el país, parece que han cambiado completamente de opinión sobre Rusia. ¿Cómo ves a Polonia hoy? Ya no forman parte de ese tipo de visión radical, de ese tipo de odio hacia Rusia. Ya no los veo ahí. Hatred against Russia. I don't see them there anymore. Well, it depends on who you're talking to. Bueno, depende de con quién hables. Si hablas con Sikorsky, ya sabes, el odio virulento hacia Rusia sigue ahí. O con Tusk, Donald Tusk, el primer ministro, está indignado con los rusos. Pero luego llegas al presidente Duda, ya sabes, una perspectiva completamente diferente. Y su reciente elección demuestra que la mayoría de los polacos apoyan ese punto de vista en lugar del que defiende Sikorsky. Pero creo que Polonia está lejos de estar unificada. En cierto modo, Polonia es otro ejemplo vivo de lo que está ocurriendo en toda Europa, donde hay algunos líderes políticos que están completamente desconectados de lo que quiere la gente. Polonia está entre, bueno, supongo que hay 3 países europeos que sufrirán las peores consecuencias de la derrota de Ucrania a manos de los rusos. Of the defeat of Ukraine by the Russians. Poland, Hungary, Romania. And Polonia, Hungría, Rumanía, y probablemente se enfrentarán a una nueva oleada de refugiados. Y sin embargo, como en el caso de Polonia, una de sus grandes preocupaciones era, ya sabes, que si se permite la entrada de Ucrania, y Ucrania, en términos de producción agrícola, amenazaría los medios de vida de los agricultores polacos. Así que ya ves, es una situación complicada. Si las posturas de personas como Sikorsky y Tusk prevalecieran, entonces sí, verías a Polonia alinearse rápidamente con Alemania, Francia y el Reino Unido y promover, ya sabes, una postura beligerante hacia Rusia. Pero si Duda y su grupo se imponen, creo que verás una mayor disposición a negociar con Rusia e intentar decir, oye, ya sabes, vivamos juntos. No tenemos por qué estar en guerra. say, hey, let's live together. We don't have to be at war. There are two parts of, the sort of Hay 2 partes en, ya sabes, el tipo de política exterior de Polonia. is still Una sigue siendo la misma que cuando empezó la guerra. ¿Recuerdas a Sikorsky debatiendo con Michael McFaul? together with Michael McFaul, Sí, debating John Mearsheimer. And he said Sí, they're gonna- debatiendo con John Mearsheimer. Russia's Y él dijo que Rusia iba a aprender una lección en Ucrania. ¿Recuerdas aquellos días? somehow feel Realmente pensaba que iban a aplastar a Rusia en Ucrania, atraparla allí. Creo que ahora están aceptando la realidad. Saben que no pudieron hacer nada en Ucrania para derrotar o debilitar a Rusia. Y también se han visto afectados por el conflicto de otras maneras, como los refugiados, los inmigrantes que llegan a Polonia. Pero la dura realidad, Larry, es lo que ha ocurrido en el campo de batalla. Muchos soldados polacos, mercenarios, fueron allí y aprendieron lo que Rusia en el campo de batalla. Well, I think the last number I saw was an estimated. bueno, sí, creo que la última cifra que vi era de entre 12,000 y 15,000 polacos que han muerto luchando del lado de Ucrania, una cifra significativa. No estaban allí como parte del ejército polaco oficial, pero aún así combatían del lado ucraniano. Y de nuevo, lo más extraño de todo esto es que el gobierno actual de Ucrania refleja la ideología de Stepan Bandera de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿qué hizo Bandera? Su movimiento estuvo implicado en el asesinato de unos 150,000 polacos, la masacre de Volhynia, que tuvo lugar a lo largo de varios meses. Así que uno pensaría que los polacos, en este sentido, estarían más bien alineados con Rusia. That the Poles would actually be aligned with Russia in this regard. But again, within Polish history. Pero, ya sabes, de nuevo, dentro de la historia y la memoria polacas, culparon a los soviéticos del asesinato de intelectuales y políticos polacos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Así que ya sabes,
tienen motivos por ambos lados para odiar a los ucranianos y a los rusos, o al menos, ya sabes, para no olvidar la historia. Pero Polonia por sí sola no tiene la fuerza para luchar contra Rusia de ninguna manera. Y sin embargo, la OTAN ha estado convirtiendo a Polonia en la punta de lanza, construyendo bases militares tanto en Polonia como en Rumanía. Diría que los 10 países en Tinipubitutis haría que de forma cínica por Occidente. Are being used, I say used cynically by the West. Yeah. Sí. ¿Crees que están compartiendo este tipo de información con otros países europeos como el Reino Unido, Francia y Alemania sobre lo que han experimentado en el campo de batalla? I'm talking about. There doesn't appear to be any appetite. No parece haber en toda Europa ningún interés real en realizar una evaluación objetiva de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Siguen engañándose a sí mismos, convenciéndose de que los rusos están sufriendo más bajas que los ucranianos, de que los ucranianos están venciendo a los rusos. Es un bonito mundo de fantasía en el que viven, pero no tiene nada que ver con la realidad. Y por eso, un día de estos, la realidad se les va a venir encima a los europeos. Con la derrota de Ucrania, los europeos tendrán que afrontar las consecuencias de una oleada de refugiados que inundará sus países. This fallout of refugees flooding into their countries. Larry, shifting the gear a little bit to Australia. Larry, cambiando un poco de tema, a Australia, el atentado terrorista contra la comunidad judía en Bondi Beach. Era un padre y su hijo, y eran, ya sabes, parte del salafismo, este tipo de movimiento radical. Lo que me resulta asombroso es que la inteligencia israelí dice que Irán estaba detrás de esto. Israeli intelligence is talking about that Iran was behind this. I know, and that it is amazing. Yeah. Lo sé, y eso es increíble. Sí, los salafistas suníes tienen raíces que se remontan, ya sabes, estos dos eran, creo, un padre y un hijo pakistaníes, y lo que se conoce como el movimiento de Obandi en Pakistán desempeñó un papel importante en la formación de Al-Qaeda e ISIS. Esta versión particular del Islam también está vinculada con los wahhabíes en Arabia Saudí. Son inflexibles, rígidos, creen que poseen la verdad absoluta sobre el Islam, y por eso matan a otros musulmanes. Matan a musulmanes chiíes, que son el grupo predominante en Irán. De hecho, si retrocedes y observas cuando la guerra estaba en pleno apogeo en Siria, era Irán luchando del lado de Bashar al-Assad, que intentaba proteger a los alawíes y a los chiíes frente a los suníes. And Shia against these Sunnis. And gee, who were funding these Sunnis? Y vaya, ¿quién estaba financiando a esos suníes? Pues Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido. Es importante señalar que, según creo, fue un ciudadano sirio, un antiguo ciudadano de Siria, quien en realidad se enfrentó a uno de los hombres armados, al hijo, y lo detuvo, lo desarmó. Así que ya sabes, no se trata solo de que Occidente quiera retratar al Islam como una religión violenta. No, se trata de esta secta en particular dentro de la comunidad suní. Encontrarás a muchos otros musulmanes suníes que rechazan este tipo de crueldad. Y ya sabes, esto fue un acto puro de terrorismo. Nunca hay justificación alguna para salir y disparar contra civiles desarmados. Y estaban bien entrenados. Mirando la foto, el tipo que estaba disparando, ya sabes. Sí, él había tenido. Recuerda, esto es Australia, con esas estrictas leyes sobre armas, donde no puedes poseer armas de fuego. ¿Cómo resultó eso? Ya sabes, es simplemente terrible. Pero la narrativa se complicó ayer, cuando este musulmán de Siria intervino para detener a ese fanático enloquecido de Pakistán. Es solo un recordatorio más de que este esfuerzo por inculcar e incitar este tipo de violencia, Occidente ha tenido un papel en ello, al incitarla y financiarla. Está todo conectado. Ya sabes, vimos en Siria el otro día que 2 soldados estadounidenses y su intérprete fueron asesinados por, entre comillas, el ISIS. ¿No formaba parte al-Jolani del ISIS? Ah, sí, es cierto. Y luego se separó de ellos, al-Nusra, y luego de al-Nusra a Hayat Tahrir al-Sham. Así que ya sabes, una vez más, hemos sido facilitadores. Estados Unidos ha sido un facilitador de todo esto. Y luego vuelve y nos muerde el trasero. Has been enablers of it, and then it comes back and bites us in the ass.
Yeah. Somehow ridiculous. Sabes, es un poco ridículo ver una facción de AdWall contra otra. Fighting the other faction. Well, I don't know if you've ever been around. Bueno, ya sabes, no sé si alguna vez has estado cerca de, los llamaré fanáticos religiosos, personas que están convencidas de que tienen una conexión directa con Dios, que poseen la comprensión correcta de la relación con Dios o Alá o Jehová, como quieras llamar a tu deidad, y pueden ser muy conflictivos. Quiero decir, lo he visto dentro del cristianismo y también pueden ser violentos, así que esto no se limita solo al Islam. También se ha visto dentro del judaísmo, cristianismo, Islam. Lo que me resulta fascinante es que no recuerdo terroristas budistas. No recuerdo un solo grupo basado en el budismo que haya estado organizándose para intentar matar a personas de otras religiones o creencias. Así que esto no es algo típico de todas las religiones. Simplemente parece que este tipo de violencia surge dentro del judaísmo, el cristianismo y el Islam. Judaism, Christianity, and Islam. Yeah. There was a meeting, Larry, yesterday. Sí, ayer hubo una reunión en Irán, Larry, a la que asistieron Irán, China, Rusia, todos esos países alrededor de Afganistán que están preocupados por lo que ocurre allí. Estaban hablando de que tropas extranjeras vuelvan a entrar en Afganistán, y todos esos países se oponen a ese tipo de política. Por cierto, estaban hablando de que Estados Unidos volviera a Afganistán. ¿Cuál es la lógica de regresar a Afganistán? ¿Por qué necesitarían volver si Donald Trump realmente quiere lo que dijo en su estrategia de seguridad nacional, incluso considerando que no forma parte de ese plan? Even considering that is not part of that plan. Yeah. The cynical part of it Sí, said we gotta get la the parte drugs cínica de mí ha stop. dicho que Get that tenemos drug- que get those drugs reactivar el flowing, comercio de heroin drogas, hacer que esas drogas vuelvan a circular, sacar la heroína, ya sabes, porque los talibanes llegaron y lo reprimieron. John Kiriakou contó una historia personal interesante que vivió después de dejar la CIA, cuando trabajaba en el Capitolio con el Comité de Relaciones Exteriores. Dijo que en un viaje de investigación a Afganistán, habló con uno de los agricultores y el agricultor básicamente le dijo, mire, los estadounidenses nos animaron a cultivar las amapolas de la heroína. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería utilizar el comercio de drogas, esperando que la heroína llegara a Irán y a Rusia, que la gente se volviera adicta y que sus sociedades se arruinaran. so that it would ruin their societies. Do I believe that? Absolutely, 100%. ¿Que si lo creo? Absolutamente, al 100%. No hay ninguna razón justificable en el mundo para que Estados Unidos vuelva a Afganistán. Y mira, creo que esto es pura charla vacía. Si Estados Unidos intentara volver, vamos, ya nos dieron una paliza allí una vez. ¿Vamos a volver para pedir otra ración? Por favor. Siempre se disfraza con esa idea de que tenemos que contener a Irán o debilitar a Rusia. Es una forma de enfermedad mental, ese abrazo a una mentalidad imperial, en un momento en que Estados Unidos ya no tiene el poder militar ni económico que tuvo. Eso se está desvaneciendo. Economic power that it once had. That's slipping away. Today we have the foreign minister of Iran in Belarus talking with Hoy tenemos al ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Bielorrusia, hablando con el presidente de allí. Creo que lo que está ocurriendo entre Irán y Rusia, y en cierta medida con China, es que están reconociendo lo frágil que es el Cáucaso Sur. La situación es frágil, y cuando se trata de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, nadie quiere a la OTAN en esa región. Ese es uno de los principales objetivos. Irán no quiere a la OTAN en esos países. Rusia tampoco la quiere. Y no sé, ¿Estados Unidos sigue considerando estar en Armenia y Azerbaiyán? Is the United States still considering being in Armenia and Azerbaijan? Oh, yes. No, listen, Oh, sí. I'm sure No. there are- Escucha, estoy seguro de que existen directivas presidenciales firmadas, hallazgos, que permiten a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas en los tres países. Y ya sabes, a veces es algo abierto, como a través de USAID y la ayuda pública, pero el objetivo general es subvertir a los gobiernos de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, convertirlos en marionetas de Occidente y utilizarlos como plataformas para lanzar ataques y operaciones subversivas contra Rusia e Irán. Lo creo firmemente. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Pero ya sabes,
Occidente se está encontrando con algunos desafíos en ese frente, y hasta ahora los rusos han sido bastante eficaces en contrarrestarlo. And so far, the Russians have been pretty effective in countering it. Yeah. The other thing, Larry, about the Sí, case of la otra Australia, cuestión, Larry, sobre el caso de Australia. reasons of- Netanyahu salió y dijo que una de las razones del aumento del antisemitismo es el reconocimiento del Estado palestino por parte de los europeos, quizá también por parte de Australia, y que todo esto está creando de algún modo una nueva atmósfera contra los judíos. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? No veo cómo la idea de un Estado palestino contribuye al odio hacia los judíos. Palestinian state contributing to the hatred toward Jews. Well, let's be clear. Bibi Netanyahu's Bueno, seamos claros. Bibi Netanyahu es uno de los mayores antisemitas del mundo por su odio hacia los palestinos. Los palestinos y los árabes son pueblos semitas. Si se quiere, las raíces de las lenguas determinan que son semitas. Los palestinos tienen genéticamente más en común con los habitantes originales de esa zona. El Levante, lo que hoy conocemos como Israel, Gaza, Jordania, Siria. Los palestinos tienen genéticamente más en común que todos esos judíos askenazíes que vinieron de Europa. Ya sabes, son más europeos que semitas. Y entonces usan este término, antisemita. Si odias a los palestinos, si odias a los árabes, también eres antisemita. ¿De acuerdo? Y quieren confundirlo, hacer que el antisemitismo sea solo sobre odiar a los judíos. Y esto no es, desde mi punto de vista, sobre odiar a los judíos. Odio al sionismo, absolutamente. Hating Jews, hatred of Zionism, absolutely. I think Zionism is a pernicious belief. Creo que el sionismo es una creencia perniciosa. Ha sido la fuente de un gran mal y de un gran sufrimiento. Todo gira en torno a una construcción mítica de creencias sobre el judaísmo. Si retrocedemos a toda la historia del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, pasamos de Abraham recibiendo la promesa de que habrá una bendición para muchas naciones, a que de repente se trata solo de un grupo especial de personas que son amadas por Dios más que todos los demás, y que tienen derecho a matar a quien quieran y a tomar lo que quieran, porque Dios dijo que esa porción concreta de tierra, una tierra pobre además en cuanto a recursos, les pertenece a ellos y a nadie más. Todo el concepto del sionismo está a la altura del comunismo en cuanto a ser uno de los grandes males de nuestro tiempo. It ranks up there with communism in terms of being a great evil of our time. Let me, Larry, just to wrap. Permíteme, Larry, para concluir esta sesión, poner un fragmento de Avi Shlaim, el historiador israelí. Está hablando de cómo era la región antes de que se creara Israel, antes de que se estableciera la entidad sionista allí. Esto fue lo que dijo Larry. Here is what he said, Larry. Before the emergence of the State of Israel in 19 Antes del surgimiento del Estado de Israel en 1948, había un gran número de judíos viviendo en el mundo árabe, alrededor de 800,000. Había judíos en Líbano, Siria, Egipto e Irak. La comunidad judía de Irak era la más antigua, con una historia de 2 milenios y medio. Era la más próspera, la más exitosa y la mejor integrada en la sociedad local. Antes de 1948 había judíos en todo el mundo árabe y la convivencia entre musulmanes y judíos no era un sueño lejano, era una realidad cotidiana. Judíos y árabes vivían lado a lado hasta la llegada del sionismo. Mi familia y yo éramos judíos árabes. Hablábamos árabe en casa, no hablábamos ningún otro idioma. we didn't speak any other language. Our culture was Arab culture. Our food was Nuestra cultura era la cultura árabe. Nuestra comida era la más deliciosa, la comida picante de Oriente Medio. No era comida europea. Así que en todos los sentidos de la palabra éramos judíos árabes. Nosotros, los judíos árabes, teníamos mucho más en común, lingüística y culturalmente, con los no judíos que nos rodeaban. Teníamos mucho más en común con ellos que con los judíos de Europa del Este. En marzo de 1950, el Parlamento iraquí aprobó una ley que decía que cualquier judío que quisiera abandonar el país era libre de hacerlo. Tenían un año para registrarse y marcharse con un visado de ida. Al principio, no muchos judíos se registraron para irse. Luego, durante el año siguiente, 5 bombas explotaron en locales judíos de Bagdad, creando pánico y contribuyendo a precipitar el éxodo hacia Israel.
precipitate the exodus to Israel. Yosef Basri, 28-year-old Joseph Basri, un abogado sionista ferviente de 28 años, fue responsable de 3 de las 5 bombas. Su controlador era un oficial de inteligencia israelí llamado Max Binet, quien le dio las órdenes y el TNT. En 1950, había 135.000 judíos en Irak. A finales de 1952, solo quedaban unos 10.000 judíos y 125.000 habían acabado en Israel. Salimos de Irak como judíos y llegamos a Israel como iraquíes. El problema es que Israel afirma ser el Estado de los judíos. Dice hablar en nombre de todos los judíos del mundo. Pero el sionismo es algo askenazí. No tiene nada que ver con nosotros. Zionism is an Ashkenazi thing. It's nothing to do with us. Yeah. Sí, absolutamente. Yeah, Él y yo estamos totalmente de acuerdo. Agreement. Yeah. I don't see, Sí, no veo ningún conflicto entre musulmanes, judíos y cristianos en esa región, Larry, porque la región es muy antigua. Las tradiciones, la historia, son tan ricas. Se puede ver que estas personas tienen mucho en común. Sus antepasados vivieron juntos. No es algo nuevo. Their ancestors were living together. Yeah. It's not something new. Well, there's still a Jewish. Todavía hay una presencia judía en Teherán. Quiero decir, se remonta a siglos atrás. La aparición del sionismo, como dije, está a la altura del comunismo en cuanto a generar muerte, destrucción y caos. Realmente es, en mi opinión, una ideología malvada. It really is. It's an evil ideology, in my view. Yeah. Muchas gracias, Larry, Thank you por so much, acompañarnos Larry, hoy. for being with us Es un today. gran placer. Great pleasure. All right. Muy bien, me alegra empezar la semana contigo. Nos vemos el viernes. Friday. Nos vemos. Bye-bye. Okay. De acuerdo. Bye-bye. Adiós.